Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, esta noche. Qué bueno que estamos en la casa del Señor para bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que es importante que cada uno de nosotros pueda estar contento de estar en este lugar, porque esta es la voluntad de Dios, que podamos estar en su casa. Amén. Saben, cada día que podemos venir a la casa del Señor, pues es un gran privilegio, ¿verdad? Que el Señor nos permite de concedernos vida. Amén. Quiero esta noche vamos a estar hablando de un tema interesante, hermanos. Yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos a tener una lectura en el verso 30, 31 y 32. Cuando lo tenga, se pone de pie. Amén. Hechos capítulo 8, verso 30, 31 y 32. Dice la palabra del Señor como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Yo quiero que usted y yo podamos leer el verso 30. Ese es el tema de esta noche. Entiendo lo que leo. Oiga lo que dice el verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Puede sentarse. Señor, bendiga su palabra esta noche. Ahí está, miren, ahí está el tema. ¿Sabe? Interesante. Y pensaba por un momento, hermanos, en este tema de esta noche. Y me ponía a pensar en muchas cosas, hermano, y trataba de analizar varias cosas de la palabra entender, ¿verdad? Y quisiera, hermanos, y acuérdense que estas clases son participativas y que usted puede participar conmigo esta noche. Y hay similitudes de esta palabra. Amén. Vamos a ver, hermano Edgar, ¿cuál es una similitud de la palabra comprender? Vamos a ver. A entender. Excelente. Vamos a ver. Vamos a ver, hermana Emma, dígame usted otra similitud que usted pueda entender de esta palabra. El tema es: entiendo lo que leo. Entonces, hay similitudes de entender. Comprender, qué bueno, hermana, gracias. ¿Sabe? Hay por lo menos 3 similitudes interesantes de las que esta noche vamos a tratar de aprender. Y una de ellas es comprender, conocer y saber. Amén. Dígale al que está a la par: comprender, conocer y saber. ¿Verdad? Estas son 3 similitudes, hermanos, acerca de esta palabra que vamos a tratar de entender esta noche. El pasaje que hemos leído habla de una historia interesante. Y por un momento, hermanos, se me venía a la mente algo a mí muy interesante cuando empezaba a buscar todo lo que tiene que ver con esta palabra. ¿Sabe? Dice que etimológicamente viene del latín esta palabra, comprender, que es intendere, ¿verdad? Esa es la palabra en latín. Dígale al que está a la par: intendere. Eso es en latín, hermanos. Amén. Esa es la palabra griega. Es la raíz etimológica de esta palabra en latín, ¿verdad? Que es intendere.
Dice que es, fíjese bien, uno de los conceptos de esta palabra para que nos vayamos ampliando en todo este conocimiento del que vamos a hablar esta noche. Dice que es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido común de algo. Amén. Entender el sentido común de algo. Hay cosas que fácilmente las entendemos, ¿verdad? Que fácilmente son a nuestra vida entendibles. Hay cosas que nos cuesta comprender, que nos cuesta entender, que nos cuesta llegar a saber. ¿Cómo qué? Y yo venía y pensaba por un momento, hermanos, cuando estamos en la escuela, una de las cosas, hermanos, que más han atacado a todos los chicos por los años han sido las matemáticas, ¿verdad? Yo creo que algunos han sido inteligentes en muchas áreas de las clases, en idioma nacional, en sociales, en qué, tantas cosas, en lenguaje, en esto, en lo otro, aún hasta en el idioma, ¿verdad? En inglés. Yo recuerdo que a esa edad uno empieza, hermanos, a tratar de comprender, pero una de las cosas que más nos costaba entender eran los números. Yo no sé si había alguien aquí que era serio para los números, pero realmente yo creo que a través de la historia, hermanos, nos damos cuenta que una de las cosas más difíciles de estudiar han sido las matemáticas. Por eso es que yo admiro, hermano, a los que son contadores públicos, ¿verdad? A los que estudian carreras de números. Y aquí tenemos algunos hermanitos que están estudiando esa carrera y realmente, hermanos, difícil entender números. Yo no sé si alguno de ustedes fue fuerte en esa área de los números. Amén. ¿Quién levanta la mano y dice: yo fui alguien muy inteligente o soy muy inteligente con respecto a los números? ¿Verdad? Porque yo sé que a algunos hermanos también Dios les ha dado esa gran capacidad de entender y de comprender esta área. Pero saben, una de las cosas, y hay algo interesante sobre todas estas cosas, que hay algo clave en lo que hemos leído con respecto a esto. La historia cuenta que este hombre, hermanos, un etíope, ¿verdad?, venía leyendo las escrituras y estaba leyendo un pasaje, hermano, de las escrituras, cuando Felipe, hermanos, es tocado por un ángel y Dios le dice: mira, Felipe, ve a tal lugar. Y fue a ese lugar y súbete y ahí vas a encontrar a un hombre tal y tal. Y la historia narra que Dios le dice que se acerque a él. Y estaba leyendo y vino este hombre y le dice que qué leía, que si entendía lo que leía. Pero hay algo clave allí en la respuesta de él, y es en el verso 31. Dice, en el verso 31 dice: él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Hermanos, muchas veces hay que analizar cosas interesantes en la vida. Y muchas veces, hermanos, por las cuales nosotros empezamos desde pequeños a ir a un centro de estudio, es para aprender. Amén. Para que alguien nos enseñe. ¿Sabe cuál es el grave problema de los estudiantes? Que llegan a la escuela y pasan de noche. ¿Por qué? Porque una de las cosas de las que menos hacen es poner atención. Y uno de los problemas más graves, hermanos, de estos países latinoamericanos, de nuestros países, es que no nos gusta escuchar. Amén. No nos gusta escuchar, nos gusta, hermanos, solo hablar. Y de hecho, hermanos, a muchos de los chicos los castigaban en la escuela. ¿Por qué? Porque mucho hablaban en clases y lo que menos hacían era percibir, escuchar lo que el maestro daba a entender o lo que el maestro quería dar a entender con su explicación. Y miren, interesante, ¿por qué? Porque el etíope dice: ¿y cómo voy a saber si no hay nadie quien me explique? Hay cosas, hermanos, a través de las escrituras que nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, que es necesario apercibirlas. Y mire, y que hoy, hermanos, la palabra del Señor con estas nuevas traducciones, hermanos, es mucho más fácil entenderlas. Cuando aquel hombre había agarrado, hermanos, aquel libro, aquel escrito, hermanos, fíjense de que la explicación era más difícil de entender porque las escrituras no estaban en el orden que están hoy. Amén. Y era más difícil entender la palabra del Señor. Pero hay algo interesante en esto. Dice otro concepto de la palabra entender.
percibir con claridad o ser capaz de reconocer el sentido de algo. Amén. Reconocer el sentido de algo. Si yo le preguntara, si a nosotros, hermanos, nos interesan, y en las cosas que no más nos interesan es en las que más aprendemos. Y una de las cosas, hermanos, es que, vaya, por lo menos si yo le preguntara a alguien, a una hermanita, acerca del fútbol, yo le podría preguntar a alguien: hermana, ¿usted entiende el fútbol, hermana Almita? No. ¿Por qué? Porque no le interesa. Si yo le pregunto al hermano Edgar que si sabe él de cocinar, de recetas de cocina, yo le aseguro, él dice que sí. ¿Qué es eso? Yo creo que cada quien en su área, y muchas veces, hermanos, esa es la parte más interesante de todo esto de entender, porque siempre, hermanos, estamos aprendiendo de las cosas que nos interesan, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros se va a desarrollar en el área que más, hermanos, qué sé yo, en el área que más le interese para aprender, o en el área que le va a servir en la vida, ¿verdad? Yo le pregunto a alguien: mire, hermano, ¿usted sabe de qué? De aeronáutica. Alguien podría decir: no, sí, ¿para qué? Si no me interesa, nunca quise estudiar eso, ¿verdad? Pero con respecto a las escrituras es diferente. ¿Por qué? Porque yo creo que, hermanos, el hecho de ser cristiano nos interesa a todos entender las escrituras. Amén. Y en este concepto, hermanos, yo creo que todos estamos interesados en aprender. Y una de las cosas, hermanos, que nos va a llevar al aprendizaje de las escrituras es la lectura. ¿A cuántos de ustedes les gusta leer? Y desde ahí vamos a comenzar. Hermana Jackie, ¿usted lee? ¿Tiene por costumbre leer? A veces, hermano. ¿Cuántos libros ha leído usted, hermana Jackie? Es un aproximado del 1 al 20. Unos 8 libros. Hermano Roberto, ¿le gusta la lectura? ¿Usted ha leído muchos libros? 4. Solo los de las escrituras. Amén. Fíjense bien, es que realmente no tenemos, hermanos, el hábito bueno de leer. Y una de las cosas, hermanos, que nos va a llevar a la comprensión, que nos va a llevar, hermanos, a entender, a la enseñanza, que nos va a llevar a todo este tipo de cosas, es la lectura. Sí, es la lectura. Hermana Berenice, ¿usted le gusta leer? No, no lee. Poco. Hermana Susana, ¿le gusta la lectura? ¿Sí? ¿Ha leído usted? No hablemos de las escrituras ahorita. ¿Ha leído muchos libros? Como 5 libros. Cada uno de nosotros, es interesante que podamos despertar esa habilidad, hermanos, de la lectura. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos, hermanos, porque no leemos. Una de las cosas interesantes, hermanos, a través de las escrituras, es que yo no puedo hablar de las escrituras si no la conozco. Yo no puedo hablar de Jesús si no lo conozco. ¿Y cómo es la única forma de conocer a Jesús? No solamente, hermanos, en la confesión de fe. No. Yo aprendo, empiezo, hermanos, a entender la vida de Jesús. ¿Cuándo? Cuando comienzo a leerla. Cuando comienzo a conocerla a través de la lectura. Y por eso es que es tan interesante, hermanos, que una de las claves principales que esta noche usted se debe llevar es que si no leemos, no conocemos, no aprendemos, ¿verdad? Porque la lectura nos va a llevar al conocimiento de la palabra del Señor. No hay otra forma, hermanos. Miren, por el oír viene la fe.
Amén. Por el oír. Muchas veces es necesario escuchar palabra de Dios. Y fíjense que a mí alguien me daba un consejo y me decía, mira, hoy está tan avanzada la tecnología que podés escuchar, podés leer un libro escuchándolo, ¿verdad? Y yo creo que esa parte, hermanos, yo creo que sería muy interesante, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos, hermanos, traer ese conocimiento a nuestra vida. ¿Cómo? Leyendo. Hermana Joana, ¿te gusta leer? No, dice. Y yo voy a agradecer la sinceridad de cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, leer pareciera ser que es aburrido. Y de repente usted comienza a leer, hermano, y le comienza a dar sueño. Yo me recuerdo que, imagínense hasta dónde estamos de arruinados, ¿verdad? Que le decían, oh, si querés que te dé sueño, lee la Biblia. No, si la Biblia no es nervesa. La Biblia no es un libro para dormirse. La Biblia es un libro para conocer, para adquirir conocimiento a través de él. Pero yo recuerdo que mi mamá me decía, fíjese que no tengo sueño, lee la Biblia, ya te va a dar sueño, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos esa mala imagen o esa mala actitud con respecto a las escrituras. Pero una de las cosas, hermanos, que realmente nos afecta es la falta de lectura. ¿Saben que en todos estos estudios que hemos desarrollado, me he dado cuenta que aquí hay mucha gente que lee y no hace ni mucha bulla y tiene mucho conocimiento? Amén, hermano. Y algo importante, hermano, es que la primera clave es leer, ¿verdad? Porque si no tenemos el hábito de leer, no llegamos al conocimiento. Pero una de las claves interesantes también es que la misma Biblia nos enseña algo. Hablando de esto de entiendo lo que leo o comprendo lo que la palabra del Señor me quiere decir. Y algo interesante, hermano, es que Jesús mismo dijo, escudriñad las escrituras. Pero, ¿qué es escudriñar? Marito, ¿qué entiende por escudriñar las escrituras, Marito? El sinónimo es indagar. ¿Qué más, Marito? Profundizar, está la palabra clave. Imagínense, no solo es el hecho de que tengamos el buen hábito de leer, sino que tengamos el buen hábito de indagar, de profundizar sobre ella. Porque lo que dice el hermano, el ejemplo es claro. Él trabaja en una área, hermanos, donde se debe de corregir muchas cosas, pero muchas veces la lectura no va a la par del hecho de profundizar en algo. Porque cuando agarramos las escrituras, no es como agarrar el diario, sino que la palabra del Señor muchas veces la vamos a leer y la tenemos que leer con conocimiento, con sabiduría, con el hecho, hermanos, de querer aprender algo. Y fíjese que las escrituras, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que no son de interpretación privada. No es lo que yo pienso, no es lo que usted piensa, es lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Porque esa es una de las bases, hermanos, interesantes por las cuales, hermanos, las religiones se han corrompido a través de toda la historia. Porque cada quien quiere interpretar las escrituras como quiere. Y eso es un problema. Por eso es que Dios, hermano, mandó a Felipe a que fuera del etíope y le explicara la escritura que estaba leyendo, porque la interpretación de la Biblia no es privada. La interpretación de la Biblia no es a mi conveniencia. La interpretación de la escritura no es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero que sea. Y hoy, con todo respeto lo voy a decir, cualquier loco se enoja con una doctrina y lo que hace es dividir. ¿Y qué hace? Formar su propia iglesia con sus propios criterios. Imagínense. Por eso es que hoy, hermano, hay tantas iglesias. Y a mí me daba risa, hermanos, porque por mi trabajo me toca viajar mucho. Y fui a parar a un pueblo que se llama San Alejos, ¿verdad? Allá en La Unión. Y hermanos, y el tal pueblo San Alejos era un pueblito muy pintoresco, muy bonito, hermanos. Y empecé a buscar una tienda y encontré 9 iglesias y ni una tienda. Alrededor de como unas 4 cuadras yo caminé y encontré 9 iglesias, pero no encontré ninguna tienda. Entonces,
¿qué quiero decir con esto? Realmente, hermanos, lo que está sucediendo es que la falta de entendimiento a las escrituras nos han llevado, hermanos, a que cada quien quiere interpretarla a su manera. Y eso es peligroso. Y sabe, una de las cosas, hermanos, que yo quiero que esta noche usted se lleva es que a través de todo lo que hemos podido aprender, a través de toda la historia cristiana que llevemos, es que hay una importancia tan vital para los cristianos de aprender, de entender lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Mire, la importancia de entender las escrituras. Es que volvemos a lo mismo. Y yo quiero que esta noche usted entienda algo. En primer lugar, hermanos, yo felicito a los que tienen esa sinceridad de decir, no me gusta leer. Miren, leer, hermanos, es un hábito que lastimosamente deberíamos de traer desde niños, pero que lastimosamente nuestros padres no lo inculcaron. Y mire, da pena, pero hay chicos que van a bachillerato y no pueden leer. No pueden leer. Y uno los pasa a leer y parecen metralletas. Yo no sé si empiezan a hablar en vez de español mandarín, ¿verdad? Pero comienzan a hablar, como digo aquel, se me lengua la traba, ¿verdad? Entonces, realmente, hermanos, ¿pero por qué? Porque no ha habido un hábito, no ha habido una educación de lectura, porque realmente, hermanos, a la lectura le tenemos miedo. Y fíjense que yo en las células de chicos, de jóvenes, pongo a los chicos a leer y me gusta, hermanos, que ahí están como que son metralletas, pero leen. Y ahí, hermanos, yo recuerdo que esa costumbre la adopté con mis hijos. Y realmente ahora ellos recuerdan y agradecen, hermanos, el hecho de haber aprendido a leer las escrituras. Porque mire, hermano, fíjese que es interesante que cuando uno comienza a leer la Biblia, nervioso se pone. Le agarra. ¿Le parece? Que muchas veces, hermano, usted puede leer continuamente quizás el diario, un diccionario, cualquier tipo de libro, una obra de teatro, cualquier cosa que a sus manos llegue. Pero cuando leemos las escrituras, hermano, pareciera ser que como que un nerviosismo nos entra dentro de nosotros mismos. Pero es por la falta de costumbre a ella, ¿verdad? Oiga, ¿por qué es interesante, hermanos, entender las escrituras? Proverbios 2:5, oiga. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás ¿qué? Conocimiento. Hermanos, cuando nosotros permitimos que esa palabra se revele a nosotros a través de la lectura, a través de el conocimiento, esto va a abrir en nosotros el temor. ¿Sabe? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hermanos, una de las claves interesantes para los cristianos es que aprendamos a temer a Dios a través de su palabra, no por el hecho de una costumbre nada más, sino que cuando empezamos a temer a Dios a través de su palabra, comenzamos a comprender lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y el temor a Jehová, hermanos, es tan interesante porque es el que marca al final una vida de santidad en los cristianos. ¿Qué más? Vamos a ver qué dice Salmo 32:8. Te haré entender. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros tiene como objetivo entender las escrituras. Amén. ¿Saben qué es la Biblia para nosotros? ¿Qué representan las escrituras para nosotros? La mente de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo nos guiamos? La guianza espiritual. ¿Qué más? El mapa en donde se va a conducir la vida cristiana. Eso representa para nosotros la Biblia. ¿O no? Eso es lo que representa para nosotros la palabra del Señor, la guianza espiritual de nuestra vida. Hermanos, la iglesia no se rige por un libro cualquiera. La iglesia no se rige por condiciones humanas. La iglesia se debe regir por la palabra de Dios. Amén. Y por eso es que cuando usted y yo, hermanos, estamos conflictados en el hecho de decir, ¿será pecado lo que estoy haciendo?
o no será pecado? ¿Será bueno? ¿Será malo? Entonces de repente usted va a las escrituras y la palabra de Dios nos da la dirección, nos da el conocimiento para saber que lo que estamos haciendo es bueno o es malo, es agradable o no es agradable a Dios. Pero solo en la palabra de Dios vamos a entender eso. Amén. Vamos a ver más Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño. Israel no entiende. Mire, una de las cosas, hermanos, interesantes a través de la historia es que Dios mismo dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. ¿Conocimiento a qué? A la palabra. Y mire, todo lo que fracasa en la vida, hermano, es por la falta de conocimiento. Mire, yo no voy a poner un negocio al cual no conozco. ¿Se puede imaginar usted abriendo un negocio, hermanos, del cual no conoce nada, no sabe nada, no tiene la experiencia? Ese negocio está seguro de ir a una quiebra. Amén. Alguien que no puede cocinar: voy a poner un comedor. Ya se imagina usted Néstor poniendo un comedor, vea. Va a cocinar Berenice. Ya la regamos, vea. Entonces, realmente yo creo que cada una de las cosas debe ser en su lugar. Y por eso, hermanos, es que muchas veces, muchas de nuestras decisiones van al fracaso por falta de conocimiento, por falta. Miren, hermanos, yo recuerdo que hay decisiones en la vida que solo se toman una vez, y de eso va a depender el éxito nuestro. Y una de las cuales es: ¿qué voy a estudiar? Amén. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué quiero ser? Por eso es que a los chicos usted no los debe presionar con el aspecto de que, porque tu papá es abogado, vos tenés que ser abogado. No. ¿Qué tal si al cipote no le gusta esa carrera de corruptos? Esa carrera se ha corrompido, hermanos. Aunque hay abogados buenos, ¿verdad? Cristianos, bien decentes, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, ¿qué tal si al hombre le gusta? Fíjense que yo tenía un compañero, un amigo, hermanos, un buen amigo, que se rebeló contra sus padres porque la mamá de él era un ingeniero civil y el papá era un arquitecto. Entonces ellos soñaban con que su hijo iba a ser o arquitecto o ingeniero. Pero cuando él creció, hermanos, tuvo mucho amor a los vitrales, al arte en vitrales, en la pintura. Y, hermanos, y el tipo se rebeló, se fue a meter a la Universidad Nacional y empezó a estudiar pintura, arte creo que se llama esa carrera, arte y pintura. Hermanos, y allí, hermano, él se dedicaba a hacer vitrales, a dibujar, a hacer esto, a hacer lo otro. Hermano, era lo que le gustaba, era la devoción. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, en nuestro propio sentido, y por eso es que una de las explicaciones acerca de esto es que dice que debe tener el sentido común de algo. Y yo creo que el sentido común de algo, cada uno de nosotros lo desarrolla con las ciertas habilidades que ya trae o que logra desarrollar en la vida. Y por eso, hermanos, es interesante que a través de las escrituras también permitamos que Dios, hermanos, a través de lo que nosotros, el esfuerzo nuestro, podamos desarrollar y entender lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué más? Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Miren, y como todo lo que tiene que ver con las escrituras y con el mundo espiritual es fe. Por la fe entendemos que todo lo que hacemos o todo lo que vemos fue creado por alguien, ¿verdad? Por la fe, pero tenemos que entenderlo a través del conocimiento que las escrituras nos dan, ¿verdad? Porque de repente, hermanos, han sucedido cosas a través del mundo que nosotros, hermanos, las hemos comprendido a cierto modo, pero realmente no sabemos si están respaldadas por las escrituras. Alguien me decía: hermano, ¿y usted qué piensa del Big Bang? Una explosión que hubo hace no sé cuántos millones de años y sucedió algo. Se perdieron los dinosaurios, hubo esto, hubo lo otro. Y yo le dije:
No sé nada de eso. ¿Sí? ¿Verdad? Porque muchas veces, hermanos, debemos de entender que hay cosas, hermanos, que han sucedido a través de la historia y quizás no tenemos nosotros, por falta de conocimiento, no tenemos ningún respaldo escritural y muchas veces nos ponemos a hablar locuras. Cosas que las escrituras no dicen. Mire, hay gente, hermanos, que acostumbra. La Biblia dice. ¿Dónde? ¿Dónde? Ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde está ese texto? ¿Ah? Sé manso, pero no menso. ¿Dónde está ese texto? Y empezamos, hermanos, a inventar cosas en las escrituras que no existen. Y hay gente de falta de conocimiento que a todo le dice amén. Por eso, hermano, cuando usted venga a la iglesia, usted debe de despertar el oído. ¿Sabe que Apocalipsis dice, en muchas ocasiones repite lo mismo? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero ¿a través de qué vamos a despertar el oído espiritual? A través de la búsqueda de la lectura. Hay algo interesante también en esto, hermanos. Esta palabra, hermanos, Dios la ha revelado a sus hijos. Y Dios, hermanos, la ha dado a entender a sus hijos. ¿Saben, hermanos? La Biblia no es para que la entienda cualquiera. Yo recuerdo, hermanos, que hace algunos años estaba alguien predicando en un parque. Alguien humilde, hermanos, que era cristiano y que había leído las escrituras y estaba teniendo un mensaje evangelístico en un parque. Y pasó alguien, hermanos, que era un profesional, hermanos, que tenía muy conocimiento político, por cierto, hermanos. Y esta persona dijo, yo predico mejor que ese señor. Y entonces alguien dijo, a mí me gustaría escucharlo. Porque la interpretación, hermano, de las escrituras, Dios se la revela a sus hijos. Y eso es importante comprenderlo. Y yo le voy a decir algo, los impíos no entienden la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros creemos que generalmente cualquiera puede venir a hablarnos de las escrituras. Alguien puede tener mayor conocimiento en lo secular, pero si no conoce la palabra de Dios, no la va a poder interpretar, hermano, porque estas son cosas, dice el apóstol Pablo, para mentes espirituales, y la mente carnal no entiende las cosas espirituales. Y por eso, hermanos, es que cuando nosotros nos hemos renovado nuestra manera de pensar, nuestra mente hacia una mente espiritual, nos cuesta entender las escrituras. Quiero que me ayuden con esto. Daniel 12:10. Vamos a pedir a nuestro hermano Robert. Daniel 12:10. Néstor, Marcos 4:11 y 12. Y Pao, Juan 20:9. ¿Cuántos leemos las escrituras de los que estamos acá? Santo Dios, ¿cuántos leemos las escrituras de los que estamos acá? Amén. Tenemos, hermanos, la buena costumbre de leer las escrituras. Mire, hermanos, yo le voy a decir algo. Pareciera ser de que este hábito, hermano, lo deberíamos de traer desde hace años, pero yo sé que hay gente que no lee y que viene solo a escuchar la palabra del Señor. Pero yo quiero darle un consejo esta noche. Comience con algo sencillo. Comience con algo clave y sencillo. Comience leyendo el proverbio del día. Mire la fecha que estamos, hoy es 13 de noviembre. Usted lea el proverbio número 13. Y hermanos, y mañana lee el 14. Y vaya acostumbrándose a leer, a tener, hermanos, el interés de leer las escrituras. Porque mire, hermano, es un hábito que se va haciendo conforme usted lo va practicando. Yo le voy a decir algo. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer toda la Biblia de los que están en este lugar? Levanten la mano. ¿Quién ha leído toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Hermano Samuelito, hermanita linda también ya leyó toda la escritura. Hermana Carmencita, su servidor ya la leyó también. Hermanos, miren, y hay un momento, hermano Samuel no me va a dejar mentir, que hay un momento que cuando uno llega al libro de Éxodo, Números, Deuteronomio, cosas que, bueno, yo no entendí, hermano. Y una cuchara y una no sé qué, y yo 2 cucharas.
ya vamos a completar, decía yo, la vajilla, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, cada una de esas cosas con una gran sabiduría, hermano, era pura historia, hermano, puro relato del pueblo. Pero realmente, hermanos, al final toda la palabra de Dios es inspirada, y eso es importante, y por eso es interesante que cada uno de nosotros ponga en el corazón, hermanos, el hábito de leer. Amén. Así que yo espero que a partir de hoy usted comience a leer las escrituras. Hermano, un capítulo diario, hombre. ¿Cuántas novelas se echa al día? ¿Cuánta televisión vemos al día? ¿Dónde están los hermanos Netflix? ¿Verdad? Mire, hermano, estamos contaminados con todo. Amén. Usted comienza una serie y no le da hasta fin hasta terminarla. Amén. Yo creo que podríamos hacer una pauta para tener el momento para poder leer las escrituras. Vamos a ver Daniel 12:10, ¿qué dice? Gracias, hermano Robert. Oiga lo que dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Dios revela su palabra a sus hijos. Amén. Y es necesario, hermanos, tener la fe en el Señor para poder entender las escrituras. Vamos a ver qué más, que dice Marcos 4:11 y 12. ¿Sabe que cuando Jesús vino a desarrollar su ministerio, una de las cosas que usó fueron las parábolas, para que la gente entendiera, hermanos, el mensaje de Dios? Amén. Porque hay un momento, hermanos, en donde Dios, hermanos, estaba revelando su palabra a sus discípulos. Estaba tratando de que ellos desarrollaran todo el conocimiento y entendieran cada una de las cosas que Jesús estaba enseñando. Porque mucha gente, hermanos, cuando Jesús hablaba en parábola, no entendía. Amén. ¿Por qué? Porque mucho del pueblo, hermanos, se quedó solo con la idea principal. Y por eso es que, si usted ve, casi todos los evangelios están basados en parábolas, hermanos. Porque una de las cosas que Dios estaba revelando las escrituras a sus discípulos, aquellos hombres que iban a compartir el reino más adelante. ¿Qué más dice Juan 20:9? Aún ni ellos habían entendido las escrituras, que era necesario que Él resucitare. Mire, hermanos, hay muchos versículos o muchos capítulos y pudiéramos profundizar tanto. Y hay una historia, hermanos, interesante que yo quiero tocarles esta noche. Hay un hombre en el capítulo 3 de Juan que llega donde Jesús. ¿Quién es? Nicodemos. Y llega de noche, llega escondiéndose, ¿verdad? Y llega, hermanos, este hombre, y era un maestro de la ley. Y a esto quiero llegar yo con esta parte en donde Dios revela su palabra a sus hijos. Fíjese bien, este hombre era era un maestro de la ley judaica, hermanos, un hombre con el conocimiento. Y dice que llegó donde Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido del cielo, porque solo alguien venido del cielo puede hacer las cosas que tú estás haciendo, ¿verdad? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemos, es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe qué dijo Nicodemos? Voy a volver a entrar al vientre de mi madre. Fíjese bien en esa historia. Cómo Jesús, hermanos, agarra a un maestro de la ley de aquella época y no entiende lo que Jesús le está diciendo. Porque realmente, hermanos, la palabra de Dios va a ser siempre revelada a sus hijos. Aquellos, hermanos, aquellos que tengan, hermanos, todo el entusiasmo, todo el hecho, hermanos, de leer las escrituras, de escudriñarlas, de buscar, de profundizar sobre ellas, hermanos, y ese conocimiento Dios lo va a dar a su pueblo. Miren, Nicodemos era un hombre entendido, un hombre que estaba preparado, pero no entendió lo que Jesús estaba diciendo. El etíope, hermanos, estaba leyendo una historia acerca de Isaías, cuando Isaías habla de que Jesús iba a ser atriquilado, lo iban a llevar al madero, lo iban a colgar. Tampoco aquel hombre entendía lo que Dios. Pero una vez se acercó Felipe, le explicó, lo bautizó, aquel hombre empezó a entender las escrituras.
Yo le pregunto a usted, ¿cuándo vamos a entender todo lo que leemos acerca de las Escrituras? Cuando en primer lugar tengamos un hábito continuo de la lectura. Cuando en segundo lugar no nos conformemos solo a leer, sino que profundicemos en la palabra del Señor. Y en tercer lugar, hermanos, el Espíritu Santo nos va a ministrar lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Porque estas son cosas espirituales, hermanos, y no le ande buscando el lado carnal, porque no se lo va a encontrar. Amén. La mente espiritual entiende las cosas espirituales. Y quiero terminar con esto. La falta de entendimiento nos aleja de Dios. Romanos 3:11. Vamos a ver, el que lo encuentre. Romanos capítulo 3, verso 11. Y Romanos 8:34, si alguien me puede ayudar. Amén. No hay quien entienda. Ese es Romanos 3:11, ¿verdad? ¿Qué más? No hay quien busque a Dios. Hermanos, si no entendemos algo, ¿qué interés le vamos a poner? Amén. ¿Sabe? Muchas veces la gente dice, el evangelio es aburrido. El evangelio no llama atención. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Amén. Porque no han profundizado en las Escrituras. Porque esto, hermanos, esto tiene una riqueza espiritual para nuestra vida y una riqueza de conocimiento increíble. Amén. Y por eso, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, busque la forma, el hecho de acercarnos al conocimiento de la palabra del Señor, porque la falta del conocimiento nos aleja de Dios. Oiga, Romanos 11:34. ¿Quién entendió la mente del Señor, hermanos? ¿Se recuerdan cuando Job quiere cuestionar a Dios? Cuando Job tiene una conversación con Dios, hermanos. Y Job estaba pasando el peor de los momentos de su historia. Y Job empieza, hermanos, a reclamarle a Dios. Y Dios le dice, Job, hoy te voy a preguntar yo, ¿viste? Yo no quisiera que Dios me dijera eso. Hoy te voy a preguntar yo. Y empieza Dios a hacerle un par de preguntitas, ¿verdad, Marito? Un poco tremendas. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba formando? ¿Ah? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando encerré el mar para que no se saliera de sus límites? Y comienza Dios a preguntar, hermanos. Miren, yo le aseguro que nosotros, hermanos, debemos de anhelar en gran manera el conocimiento de las Escrituras. Y cuando entendamos lo que leemos, hermanos, vamos a disfrutar y vamos a gozar de eso que es una riqueza para nuestra vida. Quiero terminar con esto. Vaya conmigo. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, la palabra de Dios, que es nuestra fuente, que es lo más importante que Dios nos ha dejado, debemos de anhelarla cada día en su mayor comprensión. ¿Cómo? En primer lugar, leyendo. Nadie puede hablar de Jesús si no lo conoce. Yo no puedo hablar del hermano Samuelito porque no sé muchas cosas de él. Yo sí puedo hablar de Edgar. Sé hasta cómo le decían de chiquito. Pero no puedo hablar de muchos hermanitos. Hermano Eduardo, no conozco su niñez. No puedo hablar de él. Quizá ni él puede hablar de mí. Yo no puedo hablar de Jesús si no sé quién es Jesús. ¿Y cómo voy a saber quién es Jesús?
si no sé leer, si no puedo, si no quiero leer su palabra, si no me interesa leer las escrituras? Creo que el ejemplo más grande esta noche nos ha dado Carmencita, que ha podido leer toda la Biblia en un proceso de 2, 3 años. No importa cuánto te tarde, esto no es competencia, pero yo te invito a que leas, a que leamos las escrituras, a que nos empapemos del conocimiento de Dios. ¿Qué pasaría, hermano Samuel, si en este instante nos quitan la Biblia, verdad? ¿Qué tal si viniera una ley, hermanos, si nos quitan las Biblias? ¿Qué tanto conocimiento tenemos de ella para poder seguir predicando? La voy a esconder. Solo lo que usted tenga aquí, mire. Amén. Interesémonos por conocer las escrituras. Pidámosle a Dios que cada una de las cosas que leo las entienda de tal manera que eso me haga crecer en fe, en amor, que me haga crecer en el mayor conocimiento de las escrituras. Que ese sea su anhelo. Amén. Yo le insisto, hermano, y le digo esta noche: empápese de las escrituras. Usted quiere llegar a tener éxito en todo lo que hace, conozca las escrituras, hermano. No le tengamos miedo a la Biblia. La Biblia la dejó el Señor para que la agarremos, la leamos, la profundicemos, indaguemos en ella, dice Marito. Indaguemos sobre las escrituras. Y si algo, hermano, no lo entiende, mire, acérquese a los que entienden, acérquese a los maestros de la iglesia. Vayan donde los que tienen el conocimiento, díganle: mire, hermano, yo estoy leyendo esto y no lo entiendo. Mire, hay una porción escritural, hermano, muy interesante, que dice, Jesús le dice a un hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y me dijo una hermanita un día: hermano, ¿cómo es eso? Si unos muertos no pueden ir a enterrar a otro muerto, es imposible, ¿verdad? Ella lo estaba viendo de la muerte natural, ¿verdad? Entonces las escrituras, hermanos, nos dejan tanto que aprender si indagamos en ellas. Pónganse de pie esta noche. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.